buenos días para todos. Los saludo con mucho cariño. Soy la doctora Carolina Mora y les doy la bienvenida nuevamente a su programa La Doctora Recomienda. Recuerden que aquí vamos a hablar sobre los temas más interesantes de salud, de belleza y también de bienestar. Vamos a hacerles recomendaciones, a contarles noticias de actualidad, vamos a tener invitados especiales y vamos a hablar, como les digo, de temas muy interesantes, muy importantes, que definitivamente nos van a ayudar muchísimo a mejorar nuestra salud y a mejorar nuestra calidad de vida, que es lo que realmente estamos buscando todos nosotros. Les recuerdo que si quieren participar en nuestro programa, si quieren, nos pueden contar o decir sus preguntas, sus dudas, sus testimonios, solicitar que los agendemos pues sus citas de valoraciones, lo pueden hacer comunicándose al WhatsApp 316-435-1177, 316-435-1177, y no se les vaya a olvidar que también nos pueden conocer y nos pueden consultar, nos pueden preguntar por medio de nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en Instagram como @la_doctora_recomienda o en YouTube como La Doctora Recomienda. Recuerden que si quieren nos pueden escribir directamente y en este momento a nuestro WhatsApp 316-435-1177. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante. A grandes rasgos se llama medicina regenerativa. Sin embargo, es un tema que abarca muchísimas cosas, muchísimas ideas, muchísimos tratamientos y también muchas enfermedades. Vamos a iniciar el día de hoy refiriéndonos un poco acerca de qué es la medicina regenerativa y vamos a empezar a hablar acerca del plasma rico en plaquetas o el plasma regenerador. Recordemos que si hablamos de regeneración, porque vamos a hablar pues de medicina regenerativa, entonces recuerden que el término como tal regeneración sencillamente pues se refiere a que el organismo, nuestro cuerpo, tiene la capacidad de tratarse a sí mismo, de cierta forma de curarse a sí mismo, con algunas cosas muy específicas, como por ejemplo el tema de células madre, el tema de factores de crecimiento, que son los que estimulan a las células madre, y que van a potenciar la regeneración de los tejidos, por ejemplo, y digamos que de las células. Eso nos va a ayudar realmente a una gran cantidad de enfermedades, a una gran cantidad de situaciones. Estamos muy familiarizados con el tema del plasma. Yo sé que muchas personas lo conocen, muchas personas ya se lo han realizado, sobre todo mirando el tema de la parte de estética, ¿cierto? El plasma ha sido muy conocido hace años por el tema de que se puede realizar un tema de recuperación de los tejidos, digamos sobre todo faciales. Entonces, definitivamente es muy conocido. Como les digo, yo sé que muchos de nuestros oyentes y nuestros pacientes se lo han realizado, pero es importante que sepamos que como tal el plasma es una tecnología, porque lo es, que inicialmente se empezó a usar para el tema deportivo y para el tema de ortopedia, sobre todo, para el tema de las lesiones articulares, de las lesiones tendinosas, musculares. Entonces, inicialmente se buscó un manejo ideal o mejor para este tipo de situaciones, y con el tiempo, ¿sí? Ya con los años, con el tiempo, se dieron cuenta que también para la parte estética servía, que también al regenerar, como lo hacía por ejemplo algún tejido articular, ¿sí? También iba a regenerar la parte externa, hablemos pues de la piel, y también entonces nos iba a ayudar con el tema estético. El plasma definitivamente tiene un potencial muy, muy grande, que va a, digamos de cierta forma, o que llegó pues a revolucionar de cierta forma la medicina, como tal la medicina regenerativa, y definitivamente fue algo de lo que primero se conoció. Ya luego empezamos a conocer el tema de células madre, de exosomas, del lisado plaquetario, de un mundo de posibilidades y de tratamientos
todos a partir de la medicina regenerativa. El plasma como tal es una técnica, un tratamiento, es un manejo, es una técnica que hace es que usa el plasma sanguíneo del paciente, es decir, la misma sangre del paciente, se le toma la sangre al paciente como en un laboratorio, se procesa en un equipo adecuado, un equipo de laboratorio adecuado, y ya se va a separar el plasma, digamos, del resto de la sangre, y este plasma sanguíneo queda enriquecido con factores de crecimiento, que son muy importantes, y pues con proteínas que están activas para empezar a estimular esta regeneración y reparación de los tejidos que están dañados en el cuerpo. Y como les decía, inicialmente con el tema pues de ortopedia, pero pues como estamos comentando, como tal la medicina regenerativa y en sí el plasma se basa en la capacidad que tiene el cuerpo para sanarse a sí mismo. Entonces el plasma va a aprovechar esta situación, va a potenciar esta capacidad de una manera muy, muy grande y va a empezar a regenerar como tal, ¿cierto? Los tejidos y las células, pues específicamente. Entonces, este es un tratamiento que lleva, como les cuento, años, muchos años, pero que si se realiza adecuadamente, si se realiza en, digamos, enfermedades que lo requieran, que necesiten esa regeneración, pues nos va a funcionar muchísimo. Además de esto, el plasma tiene unas ventajas muy grandes, como por ejemplo que, por ejemplo, el plasma es un tratamiento que es muy seguro para el paciente, porque pues utiliza los propios componentes biológicos del paciente, utiliza la propia sangre del paciente, y esto, pues por supuesto, minimiza muchísimo, disminuye mucho el riesgo que tienen pues ciertos tratamientos de hacer reacciones adversas o de rechazar el tratamiento o de presentar alergias o todo pues este tema que a veces sucede con algunos tratamientos. En este definitivamente no va a pasar porque pues es la propia sangre del paciente, entonces no va a suceder nada de esto de rechazo del tratamiento, de alergias, de todas estas cosas como reacciones adversas que a veces sucedan. Además, el plasma tiene una variedad de tratamientos o tiene una variedad de aplicaciones muy grande, como les contaba, desde pues lesiones deportivas, ¿sí? Hasta ya enfermedades más severas, mucho más severas de los músculos, de los huesos, de las articulaciones como tal. Entonces, pasando pues por la parte estética, por supuesto. Entonces, como ven, tiene una amplia, muy amplia variedad de tratamientos o de aplicaciones que podemos utilizar. También tiene algo muy bueno y es que se puede usar casi que desde edades tempranas, obviamente siempre con el consentimiento pues de los padres, pero hay tratamientos que los niños o los jóvenes más bien necesitan en el tema, por ejemplo, de los tendones o en algún otro tema y se puede utilizar porque, como les digo, es algo muy seguro. Recuerden que si quieren participar en el programa, si quieren hacernos alguna pregunta específica de su caso, hoy pues estamos hablando de plasma regenerador, de medicina regenerativa, pero si tienen alguna pregunta acerca de esto o acerca de otro tema, no duden en hacerlo, lo pueden hacer en este momento o también a lo largo del día, no hay ningún problema, y lo pueden hacer escribiéndonos a nuestro WhatsApp 316 435 1177. 316 435 1177. Y también no olviden nuestras redes sociales, sobre todo nos vamos a encontrar en Instagram, ahí también se pueden comunicar con nosotros en @la doctora recomienda, o visitar nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube tenemos los videos, tenemos muchos videos de muchos temas y también, por supuesto, ya tenemos videos sobre el plasma regenerador para que si quieren se acerquen a YouTube y nos busquen ahí, la doctora recomienda. Y también, aparte pues del programa que va a estar también en YouTube, nos pueden escuchar pues en el programa también sobre plasma en el video que tenemos.
Vamos a continuar con nuestro tema y vamos a seguir hablando de medicina regenerativa o regeneradora y hoy un poquito acerca del plasma regenerador. Entonces ya sabemos que es una terapia muy segura definitivamente, que lo ideal es que, por supuesto que como todos los tratamientos invasivos o mínimamente invasivos, como lo es el caso del plasma, sean realizados en un lugar adecuado, se ha realizado en un lugar bajo las condiciones adecuadas, ¿cierto? Bajo todas los protocolos, ¿sí? Todas las situaciones que se requieren para que los tratamientos salgan bien y que sea realizado por un personal capacitado, por un médico capacitado, obviamente buscando que estos tratamientos y todo pues se salgan lo mejor posible y se logre el objetivo. Pero para hacer esto es muy importante, como les digo, que el lugar donde se realice sea un lugar adecuado y por supuesto que la persona, el médico que lo va a realizar también sea un médico capacitado pues en el tema para que todo pues nos funcione súper bien. Como estábamos diciendo, el plasma es un tratamiento o un procedimiento que se puede aplicar en muchísimas áreas de la medicina, en muchísimas. Habíamos hablado de la ortopedia, habíamos hablado de la estética, también podemos hablar un poco acerca de las aplicaciones como tal, por ejemplo, en dermatología, ¿sí? No solamente estética, sino puntualmente en dermatología, en odontología, por ejemplo. Ahora se está usando muchísimo para el tratamiento de, por ejemplo, de quemaduras, ¿sí? No solamente de cicatrices de quemaduras, sino también en algún punto de la evolución de la quemadura se puede empezar a tratar con plasma. Y hay un punto muy importante y muy interesante del plasma, y es que también lo estamos usando mucho para el tema del manejo de las heridas, por supuesto de las cicatrices, pero también nos va a estar ayudando a cerrar heridas. Como les digo, en cierto punto de la evolución de las heridas, se puede empezar a utilizar y esto hace que, pues por supuesto, las células empiecen a regenerar y empiecen a ayudarnos a cerrar estas heridas mucho más rápido. Por ejemplo, se ha estado usando mucho en las úlceras varicosas, en las úlceras de los diabéticos, por ejemplo, todo pues bajo, como les digo, ciertos protocolos y ciertos puntos específicos, pero tiene un manejo y un resultado muy bueno en este tipo de heridas, en este tipo de lesiones, porque como les digo, va regenerando, ¿sí? Va haciendo que la propia piel o el propio tejido vaya regenerando nuevas células y asimismo pues va ayudando a que todo el tejido y a que toda esta herida pues vaya a cerrar mucho más fácil. A veces es muy difícil manejar este tipo de heridas. Nosotros pues tenemos ahí la clínica de heridas, entonces en este lugar estamos manejando muchísimo, sobre todo cualquier tipo de herida, por supuesto, quemaduras, cicatrices también, pero sí tenemos pues como varios pacientes con el tema de las úlceras, muchos de úlceras varicosas, que para formarlas, digamos, de cierta forma es muy fácil, ¿cierto? Para hacer la herida, cuando hay esa déficit, esa mala circulación, digámoslo así, esas varices que no se tratan adecuadamente o que ya avanzaron mucho y que a veces rompen el tejido y empiezan estas heridas, estas úlceras. Es a veces muy sencillo que se rompan, ¿sí? Que se inflamen mucho y se rompan, pero ya el tema viene cuando hay que empezar a cerrar esa herida porque se presenta a veces mucha dificultad, no se regenera como tal fácilmente, no cierran fácil estas heridas, entonces hay que apoyarnos mucho, no solamente con el tema de, digamos, de la limpieza de la herida, del cuidado que no se infecte, que si se infectó hay que tratar, todo este tema muy importante y básico para el buen resultado, pero por supuesto también hay que mirar el tema de cerrar la herida, por una parte, y de tratar de evitar en lo más posible, ¿cierto? Que nos queden las cicatrices o las manchas que muchas veces, pues, cuando se cierran esas heridas, nos van a quedar. Esto, pues, digamos que en cuanto al tema, pues, de las heridas. Y importante con este tema de las heridas es que también ayuda como
a evitar pues más complicaciones, a que de pronto el paciente termine en una cirugía plástica, por ejemplo, para poder cerrar la herida, cosas así, ¿sí? Situaciones que se nos pueden complicar y que podemos pues definitivamente manejar con este tipo de procedimientos de regeneración. Algo también en que se puede utilizar muchísimo el plasma, como les estaba yo diciendo, es con el tema de la dermatología o el tema de la estética. Manejamos muchísimos pacientes como tal para rejuvenecimiento, ¿sí? Como les digo, es un tratamiento que es regenerador, entonces asimismo nos va a regenerar, digamos que casi cualquier tejido, ¿sí? Pues donde podamos aplicarlo. Entonces estos tejidos, los tejidos de la piel específicamente, tejidos superficiales y profundos de la piel, van a empezar a regenerarse con todo este tema de la aplicación del plasma. Entonces, ¿qué sucede con esta aplicación del plasma para rejuvenecimiento? Bueno, que nos va a ayudar muchísimo como tal a mejorar la calidad de la piel, a mejorar mucho todo este tema, por ejemplo, de esa piel delgada, que, por ejemplo, está muy lesionada, ¿sí? Por ejemplo, por no solamente el paso de la edad, sino también hay muchas personas muy jóvenes, ¿sí? Jóvenes de 30 años, 40 años, inclusive de menos de 30, que ya la piel está envejecida por muchas situaciones, ¿sí? Por el tema ambiental, por el tema del sol, por el tema de estrés, es verdad, también se afecta mucho, por el tema de pronto de pocos cuidados que tenemos, ¿sí? Cuando vemos que nuestra piel está buena y sana, ni la cuidamos, y ya cuando pasa el tiempo empezamos a ver que ese poco cuidado que tenemos con la piel definitivamente nos está pasando factura. Para todo esto nos va a ayudar muchísimo el plasma, pero también para el tema preventivo, ¿sí? Sin embargo, pues estamos hablando aquí pues del tema ya de tratamientos. Entonces, en cuanto a la parte de rejuvenecimiento, el plasma nos ayuda muchísimo, por ejemplo, con el tema de mejorar las líneas de expresión. En algunos casos inclusive se eliminan las líneas de expresión. No estoy hablando de arrugas, ni mucho menos de arrugas profundas, ¿sí? Porque no las va a eliminar completamente, porque lo que hace es regenerar, ¿sí? Entonces, eliminarlas completamente, por ejemplo, el surco nasogeniano, el surco que queda cerca a los labios por la boca, se puede mejorar muchísimo, ¿sí? Pero ya hay otro tipo de tratamientos como tal para rellenar ese espacio que se va ocasionando, que se va perdiendo con el tiempo. Entonces hay otros tipos de tratamiento, pero que si lo asociamos con el plasma, que si hacemos esa aplicación en esa zona del plasma, va a fortalecer muchísimo cualquier tratamiento que hagamos. Desde los rellenos, desde la misma aplicación de la toxina botulínica, por ejemplo, el tener una buena calidad de la piel nos va a llevar a que estos tratamientos, digamos de cierta forma, duren más, ¿sí? Porque todo esto, pues, esos tratamientos de toxina, de rellenos, tienen un tiempo de duración, ¿sí? Hay que repetirlos y así. Entonces, generalmente cuando asociamos la aplicación del plasma regenerador o del plasma rico en plaquetas a estos tratamientos de rejuvenecimiento, el resultado es muchísimo mejor en el tiempo, mucho más duradero, pero también en el objetivo que buscamos. Si se ve un cambio muy distinto de las pacientes o los pacientes que se han aplicado el plasma previamente a todo este tipo de situaciones y tratamientos, pues como tal, estéticos. Como tal, en la parte estética, como les digo, nos va a ayudar a la disminución enormemente de las líneas de expresión, muchísimo, ¿sí? Tiene una recuperación muy buena de las líneas de expresión faciales, y también algo que a veces es difícil de encontrar o de conocer es el tema de tratar el cuello de los pacientes y las pacientes. El cuello con el tiempo empieza como a despegarse, ¿cierto? A soltarse un poco del músculo que lo está sosteniendo. A veces se ve que cuelga un poquito o que se empieza a arrugar mucho, igualmente en la parte del escote. Y es a veces complicado encontrar, ¿sí? O realizar un tratamiento que mejore o de alguna forma nuevamente pegue, ¿sí? Ese cuello pues a la parte muscular donde estaba pegado años atrás, pero resulta que con el plasma sí tenemos esa posibilidad. El plasma sí ayuda muchísimo
a mejorar todo este tratamiento, toda esta intención de recuperar el cuello, no solamente digamos las líneas del cuello o la calidad de piel del cuello, que también hay que mejorarla, y eso lo hace el plasma, sino a volver como a pegar ese cuello, a que no se vea tan flácido, tan colgado, y esto lo hace el plasma. Es de verdad espectacular y muy como duradero, ¿sí? Este tratamiento en el cuello. Se los cuento porque a veces ni siquiera lo pensamos, vemos y hacemos de todo en la cara, ¿cierto? En el rostro hacemos cremas, plasma, de todo, pero nunca nos percatamos de que el cuello también necesita, y a veces se ve una diferencia grandísima entre el rostro de la persona y el cuello, e inclusive la parte del escote, que también pues empieza a tener pues líneas, arruguitas, cambios en la piel, adelgazamiento de la piel, y todo esto lo podemos definitivamente mejorar con algo, entre comillas, muy sencillo, ¿sí? Porque es, como les digo, con la sangre del paciente, no hay riesgos, y se va aplicando el plasma de acuerdo pues a lo que necesite el paciente. También es muy importante en la parte, digamos, estética, pero como tal, un poco ya más dermatológica de cierta forma, y es, por ejemplo, en pacientes con cicatrices faciales, sobre todo de acné, ¿sí? Esas cicatrices a veces tan profundas, inclusive que quedan con manchas, o que son cicatrices tan fuertes que se han hecho muchísimas cosas, ¿sí? Muchas cosas, y ni siquiera se logra una mejoría, que ni siquiera se logra una recuperación, aunque sea leve, porque son profundas, y a veces los pacientes que tienen estas cicatrices por acné, o inclusive que aún tienen acné activo y cicatrices, digamos de cierta forma se echan como a la pena y dicen, no, ya voy a quedar cicatrizado, ya no hay nada que hacer, voy a comprar un buen maquillaje, mucho maquillaje, para empezar a recuperar, pues a recuperar, no, a ocultar todas estas cicatrices, y resulta que no. Esa es una de las peores ideas que se puede hacer en un paciente con acné o con cicatrices de acné, porque ya sabemos que el maquillaje en exceso, ¿sí? Inclusive a veces el maquillaje mínimo, pues va o a reactivar, a empeorar, o va a volver a causar pues el brote del acné. Esto puede pasar porque pues el maquillaje va a hacer que la piel no respire adecuadamente, que se cargue de muchas toxinas, todo esto. Entonces, sin embargo, por supuesto, el desespero de tener la carita, el rostro con tantas cicatrices, pues lo lleva a uno a hacer cualquier cosa. Entonces, aquí está una de las mejores soluciones, ¿sí? Para estas cicatrices de acné y para el acné, y se llama la medicina regenerativa. Hoy estamos hablando de plasma, pero recuerden que, por ejemplo, hablando de las cicatrices de acné, no solamente el plasma nos va a recuperar muchísimo las cicatrices, sino también, por ejemplo, el tema de células madre, el tema del lisado plaquetario. Hay otras muchas cosas, muchos tratamientos de medicina regenerativa que nos van a ayudar mucho para el tema de cicatrices. Les estoy nombrando ahorita las cicatrices de acné porque es una de las consultas casi que diaria que nos llegan, porque es difícil y es muy desesperante, inclusive es muy altera mucho al paciente el tener estas cicatrices, porque ha venido, por ejemplo, de un proceso de un acné severo, de esos acné pues pustulosos, tan fuertes, y al ya lograr quitar, digamos, este acné, entonces resulta que, ¿qué pasa? Que quedaron unas cicatrices muy profundas, entonces sigue nuevamente un proceso que realmente sí altera emocionalmente al paciente, que puede llevarlo a, inclusive a tristezas profundas, a depresiones, a mucha ansiedad, inclusive a la muy conocida últimamente ansiedad social, y es que no quiere compartir con la gente, le es difícil, por ejemplo, hasta salir porque se siente mal, ¿sí? Él se ve mal, se siente mal, y no quiere pues salir ni siquiera a veces de la casa, o ir a estudiar, ir a hacer su vida, porque se siente muy mal y no sabe ni qué hacer. Aquí les estamos diciendo, hay algo que se puede hacer, hay algo que puede recuperar estas cicatrices, hablando específicamente del acné. ¿Qué pasa con el resto de las cicatrices? Por supuesto que también pueden mejorar. Bueno, tenemos aquí una pregunta, nos dicen, ¿con cuántas sesiones se me quitan las cicatrices o cuántas sesiones se necesitan normalmente? Bueno,
Como siempre en los tratamientos depende cada persona, ¿sí? Para esto pues va a estar la evaluación médica, por supuesto, pero depende de cada persona su situación. Me preguntan aquí a cicatrices de acné, depende muchísimo más de cómo sean las cicatrices. Hay cicatrices muy profundas, ¿sí? Hay cicatrices muy grandes, hay cicatrices pequeñitas pero todas cerquita, hay cicatrices que son una que otra diseminadas, hay cicatrices que empezaron a salir la semana anterior y consultan y les tienen dos que las acabaron de ver, o hay cicatrices que llevan años en que no han podido solucionar y es cuando consultan. Entonces todo esto depende o hace que todo esto dependa del tratamiento y el número de sesiones. Por supuesto que una sola sesión no va a hacer que regenere inmediatamente, que todo sea así, pero se hacen ciclos de tratamiento, ciclos de sesiones, de 3 sesiones, de 6 sesiones, porque no sabemos con exactitud, ¿sí?, el cuerpo del paciente cómo va a reaccionar, ¿sí?, el plasma del paciente, digámoslo así, qué tan bueno llega a ser y qué tan rápido nos va a ayudar, ¿sí? Esto depende, ¿sí? Pero sí, una sesión solita no nos va a recuperar en ninguna de las cosas que hemos nombrado, ni en estética, en rejuvenecimiento, ni en cicatrices, ni en nada de lo que hemos nombrado y vamos a nombrar. Nos va a ayudar pues una sola sesión. Sí se va a notar la mejoría en una sola sesión, eso ya es otra cosa y sí es verdad. Desde la primera sesión, en lo que sea, ¿sí?, ya sea en alguna enfermedad articular, por ejemplo, o en la parte estética, desde la primera sesión sí lo vamos a notar que empieza a mejorar todo esto. Es muy importante, una pregunta que tenemos aquí precisamente, nos dice doña María, sí, ¿qué sucede cuando se sufren de triglicéridos y se aplican plasma? Dice ella que no ha notado casi recuperación cuando se lo ha aplicado. Bueno, esto es muy importante, doña María, muchas gracias por su pregunta. Es muy importante, sí, que el plasma sea lo mejor posible, ¿sí?, sea lo más, digamos, limpio posible, sea lo más desintoxicado posible, porque sí hay plasmas de plasmas, como les estoy diciendo, depende de la calidad del plasma, también el resultado en muchas ocasiones. Hay plasmas que cuando solamente no se toma el plasma, el paciente no sabe, por ejemplo, que sufre de colesterol o triglicéridos y se procesa en el equipo de laboratorio y el plasma sí se ve y uno ya lo conoce y mira y sí se ve que está, digamos, grasoso, ¿cierto? Se ve. Sin embargo, no quiere decir que no se pueda aplicar, se puede aplicar y mira, a doña María se lo han aplicado y no está mal. Lo que sucede es que no es la mejor calidad del plasma y a veces no se logran, pues, por supuesto, los objetivos que uno quisiera, porque precisamente si buscamos mejorar la calidad de la piel en lo que sea, ¿sí?, en rejuvenecimiento, en cicatrices, en manchas, en lo que queramos, y no se tiene una buena calidad del producto, pues puede que no nos dé el resultado adecuado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos normalmente? Y es lo recomendable en el protocolo que manejamos. La mayoría de personas lo hacen así o lo hacemos así para nuestros pacientes, y es realizar unos sueros, o al menos un suero de desintoxicación, o por ejemplo de megadosis de antioxidante, ¿sí?, unos días antes del plasma, al menos el día anterior, pero si es posible unos días antes del plasma. Se aplica este suero, ya sea el de desintoxicación, depende de lo que necesite el paciente, o un suero de megadosis de vitamina C, que es un antioxidante súper fuerte, y esto ayuda muchísimo a que la calidad del plasma que se va a tomar a los días siguientes mejore mucho. De verdad que es algo que hemos notado, que por eso está ahora dentro del protocolo de manejo de nuestros pacientes, y es hacer esta sueroterapia previa. No quiere decir que pacientes que tengan estas enfermedades, como dice doña María, triglicéridos, colesterol o cualquier otra, no se lo puedan aplicar. Claro que sí. De hecho, qué bueno, por ejemplo, que el manejo de estos pacientes sea integral, ¿sí? Y así tratamos de que sea durante la evaluación médica, tratamos de mirar abarcar todo el tema del paciente como es, ¿sí? Así vaya por algo estético, ¿sí? A veces los pacientes no están acostumbrados a que no, yo vengo simplemente por toxina botulínica o por plasma
las líneas de expresión, por qué me tiene que hacer una historia clínica, por qué tengo que, sí, como una cita normal, digamos, del médico, porque así es mejor. Sí, definitivamente. No es bueno y no es lo mismo ir y dar pues dar la muestra de sangre, procesar y que ni siquiera se sepa el nombre pues del paciente y aplicarlo y listo. Sí, es muy seguro, como les digo, es verdad, pero hay cosas y hay temas que hay que saber de los pacientes antes de empezar cualquier procedimiento. Por ejemplo, un paciente que esté con anticoagulación, ¿sí? No solamente los que acaban de tener cirugías o los que acaban de tener infartos, por ejemplo, que hace un mes y todavía están tomando anticoagulante, o personas que normalmente por meses ya o por años toman, por ejemplo, aspirina a diario, están anticoagulados, personas que toman omega, que toman ginkgo biloba con mucha frecuencia con el tiempo y si lo toman en una dosis alta, también son personas que van a estar anticoaguladas. Entonces, esto, por ejemplo, hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de tomar el plasma. No solamente por el tema pues de pinchar al paciente que pues seguramente va a quedar con un morado terrible, tanto al tomar la muestra como al después aplicarla, sino que hay que evaluar si estos medicamentos, depende de lo que esté tomando para anticoagularse, nos van a alterar en algo, por ejemplo, el plasma. Entonces miren que son muchas cositas que hay que tener en cuenta y por eso les repito, lo ideal es que este tipo de procedimientos y tratamientos lo haga siempre personal médico capacitado, personal idóneo. Entonces, por ejemplo, con el tema de Doña María y de cualquiera de nuestros pacientes que sufre de colesterol o triglicéridos o alguna situación o enfermedad que, digamos, nos permita o nos dificulte más bien la aplicación o el objetivo adecuado, por ejemplo, del plasma, lo ideal que es estabilizar primero esta situación, mejorar primero esta situación y, como les decía, una manera es con sueroterapia, es la manera más rápida y eficaz de mejorar, por ejemplo, este tipo de situaciones de triglicéridos, colesterol, inclusive tiroides, bueno, una gran cantidad de situaciones que hemos hablado ya en nuestros programas sobre la sueroterapia que nos van a ayudar a mejorar muchísimo esto. Entonces, como estábamos diciendo, el tema del plasma estético, ¿sí? O dermatológico o de rejuvenecimiento, o lo que quieran mejorar en el rostro, también lo podemos aplicar en la parte capilar y funciona muchísimo. ¿Por qué? Porque regenera. Entonces, cuando el cabello se cae mucho, ¿sí? El aplicar plasma nos va a ayudar muchísimo al tema de regenerar los folículos, ¿sí? De regenerar todo este tejido capilar y va a empezar a hacer que el folículo se recupere y que inicialmente el cabello deje de caerse y que con el tiempo el cabello pues vuelva a salir, vuelva a activarse este folículo. Sin embargo, como en lo que estamos hablando y en todas las enfermedades, pues hay que tener en cuenta todos los factores del paciente. Entonces hay que mirar cuál es la clase o cuál es la causa de por cuál se está cayendo el cabello, de por cuál se está adelgazando mucho el cabello. A veces una razón muy grande es el estrés, ¿sí? El tema de inestabilidad, por ejemplo, emocional, mucha ansiedad, depresión, estrés, todo esto hace que también nuestro cabello caiga. La parte hormonal, la parte nutricional es muy importante y casi a veces no la notamos ni la nombramos en el momento que hablamos, por ejemplo, de alopecia o de caída de cabello. Hay pacientes que no es que no coman, a veces comen mucho y en grandes cantidades, pero a veces no se alimentan bien. Sí, me refiero a no se alimentan con los nutrientes adecuados y a pesar de que el peso esté bien, se vean relativamente bien, no se están nutriendo adecuadamente y eso también puede hacer que el cabello se empiece a caer. Por supuesto, ya en temas de anemia como tal y otras situaciones, pues el cabello también se va a empezar a caer. Todo esto hay que verlo, pero dentro del tratamiento de todo esto, a pesar de estas enfermedades que hay que manejar de base para que ya no suceda más el tema, por ejemplo, del cabello, va a estar dentro de este manejo el plasma rico en plaquetas, el plasma regenerador, porque sí va a ayudar muchísimo a reactivar, a regenerar, pues a reactivar estos folículos y todo el tejido capilar. Entonces es muy importante, ¿sí? Aplicarlo, tenerlo dentro del protocolo de manejo de estos pacientes porque es lo que nos va a ayudar a regenerar estas células del paciente y ayudar a que no solamente, como les digo, mejore, por ejemplo, la calidad de la piel del rostro, sino que también mejore la calidad del cuero cabelludo específicamente. Es de verdad muy bueno para estos temas.
y no es necesario que se tenga una calvicie pues como tal así terrible, no. Si vemos que nuestro cabello empezó a caerse más de lo que siempre es, porque siempre a diario perdemos una cantidad de cabellos, pero a veces ni lo notamos, o a veces se caen es un poco durante el baño, durante la ducha, todo esto es normal, y ya lo conocemos nosotros, porque venimos pues toda la vida mirando que el cabellito se cae un poquito, que esto, lo otro, el recambio también de nuestro cabello, pero cuando uno ya ve que está aumentando, que el cabello, por ejemplo, se adelgazó, que me peino y sale pues una mata terrible de cabello, todas estas situaciones no las dejen de consultar, porque a veces lo consultamos por la parte estética, que está muy bien, ¿sí? Porque hay que cuidar también esa parte, pero también puede ser síntoma y anuncio de alguna enfermedad que esté por ahí. Entonces es muy importante que no normalicemos las cosas, que no digamos, ay, sí, ahora se me cae mucho más el cabello, me voy a comprar un champú para la caída, sí, puede servir, y hace parte del complemento del tratamiento, pero no está normal y no está bien que nuestro cabello se caiga en grandes cantidades, entonces consultemos. Lo digo porque ha pasado con pacientes que consultan, digamos, porque no, ya me queda poquito cabello, quiero recuperarlo, y la angustia es esa, se me cayó el cabello, pero resulta que hay un tema, por ejemplo, de tiroides, un ejemplo, o por ejemplo de anemia, o alguna otra situación ha sucedido en que realmente es alguna enfermedad más allá de la simple caída del cabello, y que durante la consulta pues ya la vamos a averiguar y vamos a empezar el tratamiento integral como queremos y como debe ser el tratamiento de todos nuestros pacientes. Algo también que es muy importante y que nos preguntan mucho en el consultorio es el tema del regenerar las articulaciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque llegan, y ahora mucho más por muchos temas, como les digo, ambientales, nutricionales, nuestras articulaciones en personas cada vez más jóvenes se ven mucho más desgastadas, ¿sí? Como les cuento, pues, hay una situación de nutrición, de tema ambiental, de muchas cosas que hace que nuestras articulaciones se desgasten mucho, mucho más tempranamente. Y por supuesto, en pacientes de edades más avanzadas, pues también vamos a tener estos desgastes que conocemos mucho como artrosis, osteoartrosis, todo esto, que nos van a llevar a que haya mucho dolor en la articulación, a que inclusive este dolor sea absolutamente difícil de manejar, difícil de llevar para el paciente, y que va a impedir inclusive la movilidad de la articulación. Con el tiempo ya, aparte del dolor severo, se nota que la articulación queda de alguna manera como congelada, y como que ya no puede moverse adecuadamente, porque el desgaste pues ya avanzó mucho, fue muy grande y no permite la movilidad adecuada. Sucede muchísimo en las rodillas, por ejemplo, también sucede mucho en los hombros y en general en cualquier articulación, pero sí en la consulta, en el centro médico, tenemos muchos pacientes con el tema de rodillas, por muchas razones, pacientes deportistas jóvenes, ¿sí? Pacientes ya de más edad por el desgaste, o porque en el trabajo también se puede producir un desgaste a temprana edad. La edad, digamos, en este momento, digamos que es lo de menos, lo importante es recuperar la articulación. Como habíamos dicho hace un ratico, tratar de evitar también estas intervenciones quirúrgicas que a veces son muy grandes y con una recuperación compleja. Entonces, en la medida de lo posible, regenerar la articulación evita todas estas complicaciones, pero hay que empezar a hacerlo, ojalá lo más tempranamente posible. Si en algún momento por algún ejercicio, por caminar mucho, por el calzado que usamos, vamos a estar cansados y nos van a doler, por ejemplo, las piernas, las rodillas, sí. Pero no está bien y no es normal que esto se vuelva casi que diario, o que si subí la escalera ya no puedo moverme porque pues doblé la rodilla y ahí quedé, o me empezó a doler mucho, se me inflamó, bueno, una cantidad de síntomas, y sobre todo el dolor tan fuerte que da en una rodilla lesionada, ya sea por una causa deportiva, por una causa de pérdida de los tejidos, lo que es lo que sucede pues con la edad. Cuando ya está el dolor muy fuerte es que llegan a la consulta, llámese EPS o medicina bioreguladora, donde sea, y la idea definitivamente no es esa.
Si ya tienen mucho dolor, sí, por supuesto, allá los esperamos, consulten, que vamos a de verdad hacer lo que más se pueda para que esta articulación se recupere. Sin embargo, como en casi todas las situaciones, si lo hacemos tempranamente, si vamos cuando estamos sintiendo como que la rodilla empezó como a sonar, ¿sí? Ese clic que hace la rodilla, o que nos empezó un dolor que ya lleva días, que la notamos a veces hinchadita, no siempre se hincha, no siempre se inflama, pero sí, ese dolor ahí como constante en la rodilla que nos molesta, por supuesto si consultamos tempranamente, pues la regeneración de esta rodilla va a ser muy distinta, mucho mejor que si la consulta la hacemos pues ya habiendo pasado muchos años. ¿Sí? Eso es muy importante porque sí, es diferente regenerar una rodilla, digamos, joven, ¿sí? Allá una rodilla de una persona, digamos, de 80, 90 años, sí, por supuesto que es diferente. Y sin embargo, a esta persona de 80, 90 años también se le hace el tratamiento regenerador de su articulación y le ayuda mucho. Digamos que no va a ayudar a que la rodilla quede pues perfecta como cuando tenía 20 años, ¿cierto? Pero sí le va a permitir que el dolor sobre todo disminuya y se maneje y se le vaya ese dolor y pueda volver a tener, a recuperar su calidad de vida, porque vivir con dolor pues es imposible, es intolerable, así sea un dolor pequeño, pues no se puede, no es adecuado, y estos dolores articulares, ¿sí? Muchos, como les digo, en las rodillas, en las caderas, en los hombros, en las manos, ¿sí? Hay muchos pacientes que consultan por el tema de artrosis, osteoartrosis en las manos, inclusive de artritis, ¿y por qué sirve el plasma mucho? Porque aparte de regenerar, también nos ayuda a desinflamar. Este es como el secreto que tiene el plasma. Estos factores, esas proteínas, estos factores importantes de la sangre que tiene el plasma, son factores que también son antiinflamatorios. Entonces, aparte de empezar a regenerar la articulación de donde sea, ¿sí? Rodilla, manos, hombro, donde sea, también nos va a ayudar muchísimo con el tema de la inflamación y del dolor. A veces las articulaciones se inflaman y no nos damos cuenta hasta que está demasiado inflamado, pero cuando la articulación empieza a desgastarse, sí se empieza a inflamar un poquito. Con el tiempo ya va a ser mucho y lo vamos a notar, y van a empezar todos estos síntomas pues articulares que son muy molestos y que realmente sí van a alterar y a dañar nuestra calidad de vida. Entonces, este es un manejo, toda esta medicina regenerativa, ¿sí? Hablando hoy específicamente del plasma, pero sabiendo que existen otros muchos tratamientos similares al plasma, como por ejemplo el lisado plaquetario, que ya vamos a hablar de él en programas posteriores, todo el tema de células madre, todo esto hace parte de estos tratamientos de medicina regeneradora o regenerativa que va a ayudar a que el paciente, como el nombre obviamente lo dice, regenere sus tejidos, ¿sí? Recupere esos tejidos, recupere la calidad de los tejidos y pueda, por ejemplo, en la parte articular, pues mejorar muchísimo, no solamente el desgaste o no solamente el movimiento de la articulación, sino también algo muy importante que es pues el manejo del dolor. Recuerden que si quieren participar en el programa, como ya lo han hecho varios de nuestros oyentes, si quieren hacernos alguna pregunta, alguna duda, algún aporte, lo pueden hacer comunicándose a nuestro WhatsApp 316-435-1177. 316-435-1177, o también lo pueden hacer por medio de las redes sociales. Nos van a encontrar en Instagram como @la doctora recomienda, o en YouTube, en el canal de YouTube como la doctora recomienda. Los invito a que nos visiten mucho en nuestro canal de YouTube. Tenemos varios videos de muchos temas que estoy segura les van a interesar y les van a servir muchísimo en el momento de tomar la decisión de realizar su consulta médica, ¿sí? Porque a veces, como estamos hablando ahorita, nos acostumbramos al dolor, nos acostumbramos a que se inflama si camino mucho, por ejemplo, la rodilla, el tobillo, y ya lo hacemos como parte de nuestra vida, ¿sí? De nuestro diario vivir. Ya sabemos que si caminamos, si subimos escaleras me va a doler y lo dejamos así, lo dejamos pasar. Ha pasado mucho, por ejemplo, con las articulaciones de las manos, ¿sí? De los deditos, de las muñecas, que trabajan mucho, por ejemplo, en computadores, por ejemplo.
o escribiendo mucho con lapiceros, con computadores, con el mismo celular ahora. Y a raíz de todo este uso de tanto computador y tanto celular, hay mucha gente que está sufriendo mucho de las articulaciones de los miembros superiores, no solamente los deditos y las muñecas y la mano en general, sino también del codo, ¿sí? Yo sé que de pronto han escuchado el famoso codo de tenista, que lo sufre pues sí los tenistas, pero también cualquiera de nosotros, porque no tenemos un reposo adecuado de estas articulaciones y pasamos fácilmente del trabajo al computador y mover las manitos todo el día escribiendo, contestando, haciendo cosas, y en las horas de descanso que tenemos, entonces pasamos a que las manitos sigan en trabajo, por ejemplo en el celular, ¿sí? Entonces esto ha llevado a que cada vez personas más jóvenes empiezan a consultar por dolores en las manos y son dolores muy fuertes. Yo sé que el que lo ha sufrido de pronto es el único que va a comprender, pero es muy difícil cuando hay dolores ya en las manos, porque con las manos hacemos pues todo, ¿sí? Si nos falta una, ya es terrible, empiezan a doler ambas, pues pueden imaginarse lo que siente la persona, porque llegan a un punto en que ni siquiera pueden eh, coger las cosas, agarrar las cosas, seguir en su trabajo normal, coger por ejemplo una cuchara para comer, peinarse adecuadamente, porque ya el dolor del hombro, el dolor del codo, el dolor de la muñeca, el dolor de los dedos, ¿sí? Todo va avanzando y hay personas muy jóvenes de verdad que hemos estado en tratamiento, hemos hecho el tratamiento, por ejemplo, de ese famoso túnel del carpo, que sucede mucho en pacientes de 25, 30 años y ya están presentando este tipo de alteraciones por sobreuso de las articulaciones exactamente, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, no solamente en la parte laboral de oficina, que es lo que estamos pues aquí hablando, sino que también hay muchas de nuestras mamás, de nuestras amas de casa, ¿sí? Que todo el día están utilizando las manos, ¿sí? Y por supuesto que va a haber un desgaste mucho mayor cuando la articulación se utiliza o se sobreutiliza, se sobreusa, se va a empezar a desgastar mucho y vamos a empezar a tener pues estos problemas que estamos diciendo. Entonces, muy importante que quedemos con la idea y con la claridad de que el plasma regenerador hace parte de todas estas tratamientos de medicina regenerativa, ¿sí? Que hay muchos otros tratamientos de los cuales vamos a ir desarrollando en los programas, pero que uno muy conocido y muy seguro que ya lleva años en nuestro país es el plasma rico en plaquetas o el plasma regenerador. Ese tratamiento es muy seguro, ¿sí? Es de la sangre del paciente, como hemos estado hablando a lo largo del programa, pero es muy importante, sobre todo porque casi que garantiza de cierta forma el mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? Esto definitivamente que sí lo hace, y también reduce muchísimo la necesidad de ciertos procedimientos invasivos, sí, cirugías o cualquier otra cosa más invasiva, hace que el plasma al regenerar y al desinflamar, hace que por supuesto pues ya no los vayamos a necesitar. Sin embargo, les repito y se los repito mucho porque han pasado muchas situaciones en muchos lugares en que el plasma no se realiza o estos procedimientos invasivos o mínimamente invasivos como el plasma no se realiza ni en un lugar adecuado ni por el personal que lo sepa realizar. Esto es muy importante, que siempre verifiquen y se garanticen ustedes mismos como personas, como pacientes, que lo que se están colocando y lo que se están haciendo, se lo está haciendo una persona capacitada y en un lugar adecuado. Esto es muy importante. Muchas veces, por ejemplo, en la aplicación del plasma se añaden otras cosas, ¿sí? Se añaden, por ejemplo, factores de crecimiento, se añaden antioxidantes, se añaden algunas ampollas, por ejemplo, articulares para empezar a disminuir más rápido el tema de dolor. O sea, depende cada profesional y cada paciente lo que necesite, se pueden añadir ciertas cosas. Eso también es muy importante que el paciente lo sepa y que sepa qué es lo que se le está colocando y para qué es. Esto siempre es clave, no solamente por tranquilidad del paciente, sino también por tranquilidad de la persona, del médico que lo está realizando. Siempre mostrar, explicarle adecuadamente al paciente qué es lo que se está haciendo y para qué es. No olviden que este plasma rico en plaquetas, este plasma regenerador, digamos que es como simplemente la punta
del iceberg de todas las posibilidades que hay en la medicina regenerativa. Es grandísima, enorme las posibilidades que hay de tratamientos y recuperación de pacientes con este tipo de medicina, con este tipo de terapias de regeneración. Les contaba un poco acerca de las células madre, un poco acerca del lisado plaquetario, que es muy similar al plasma, pero con otro objetivo diferente. Y hay varias terapias así que se hacen, que se llaman autólogas, es decir, que se realizan a través de los tejidos, de muestras de los tejidos. La sangre pues también es un tejido, de muestras de sangre, de tejidos del paciente, y que, digámoslo así, se cultivan en unos medios adecuados y empiezan a producir tejidos o material para empezar el tratamiento de los pacientes. Hay desde manejo para enfermedades neurológicas, por ejemplo Alzheimer, hasta como lo que estábamos hablando hoy, el tema estético, por ejemplo. Entonces hay una gran cantidad de terapias de regeneración y de tratamientos para una gran diversidad de enfermedades, muchísimas. Algo muy importante también mencionar es que, por ejemplo, para la parte de heridas que habíamos hablado hace un ratico, es importante que inclusive, me acordé ahorita pues el tema, por ejemplo, de heridas, cuánto tiempo debo esperar, que me lo preguntaron, en una cirugía. ¿Sí? Se hicieron una cirugía de senos o una cirugía, una abdominoplastia, por ejemplo, y la idea es que no quede tanta cicatriz o que quede la menor cicatriz posible. Bueno, con el plasma casi que de inmediato, obviamente no el mismo día, pero sí a los pocos días de estas cirugías se puede empezar a manejar la cicatriz con plasma y otros factores para que estas cicatrices, porque a veces hacemos cirugía, o sea, se realizan los pacientes pues cirugías de seno, cirugías estéticas en general, abdominoplastias, todo esto, y el paciente a veces cicatriza mal, ¿sí? No es un mal procedimiento, no es que la cirugía esté mal, sino el paciente como tal tiene este problema de cicatrización. Si ya el paciente sabe que cicatriza queloide o que cicatriza de alguna forma mal o que cicatriza con mancha, tiene que avisar previamente porque se pueden hacer cosas y tratamientos para que esta cicatriz pues se pueda manejar y quede lo mejor posible. A veces el paciente no sabe y fue su primera cirugía y empieza a cicatrizar feo. Bueno, también empezar el tratamiento, como les digo, no pues el mismo día por supuesto, pero sí en los días posteriores y cercanos al posoperatorio se puede empezar el tratamiento de la cicatriz, porque es muy importante que estas cicatrices pues queden bien. Y no solamente de estas cicatrices pues estéticas, cualquier procedimiento, cualquier cirugía que se hagan, pues normalmente abiertas, las que quedan pues con cicatrices más grandes, se pueden manejar con medicina regenerativa, y de hecho el plasma es un tratamiento que recupera muchísimo la cicatriz y el proceso de cicatrización cuando se hace precisamente durante este proceso de cicatrización. Cuando ya la cicatriz lleva mucho tiempo, ¿sí? Lleva años, meses inclusive o años, ¿sí? También va a mejorar, ¿sí? Pero hasta cierto punto no va a ser la recuperación tan buena, ¿sí? Ni se va a ver tan bien como cuando el plasma y estas terapias de regeneración se incluyen dentro del protocolo de cicatrización como tal. ¿Sí? La cicatrización pues tiene un tiempo, y sobre todo ese tiempo agudo, ese tiempo inicial del momento en que se empieza el posoperatorio, si reciente la cirugía, ahí es cuando debemos empezar a actuar con este tipo de terapias de regeneración, hablando hoy del plasma. ¿Por qué? Porque el plasma sí nos va a ayudar mucho a recuperar y a mejorar, y a que la calidad de esta cicatriz sea muy diferente a que si la dejamos pues cicatrizar sin hacer nada. Hay personas, y muchas por supuesto, que cicatrizan muy bien sin hacerse nada, ¿sí? Y excelente, pero hay muchas otras que no. Entonces es muy bueno que empecemos este tipo de tratamientos, porque sí, la parte externa y la parte estética es muy importante, pero también la parte interna de esa cicatriz, de ese proceso de cicatrización, también es muy importante que esté los tejidos muy activos y que quede la cicatriz lo mejor posible, tanto externamente como internamente. Asimismo sucede, por ejemplo, con el tema de las úlceras que estábamos hablando al comienzo, de las úlceras diabéticas o de las úlceras varicosas,
¿sí? Que son situaciones que a veces se complican mucho en su manejo, no cierran rápidamente, a veces duran, no, es que hemos tenido pacientes que han durado años tratando de cerrar una úlcera varicosa, por ejemplo, y no es sencillo, porque el tejido, alrededor del tejido, digamos que está muerto, ¿sí? No es fácil reactivarlo y regenerarlo, pero con este tipo de manejos, con este tipo de tratamientos, de procedimientos, sí se puede reactivar estas células, ¿sí? Y se hace todo un proceso de clínica de heridas en que se va a mejorar muchísimo y se va a lograr, por supuesto, dar término, cerrar y dar término a estas situaciones, a estas heridas, a estas úlceras, que a veces de verdad llevan a muchos pacientes a pasar años en que, por ejemplo, no pueden caminar bien, no pueden hacer muchas cosas porque están con una herida abierta, así como tal, el huequito está ahí abierto, a veces se infectan, entonces pasan por muchos tratamientos antibióticos y definitivamente no se puede cerrar, si duran ahí y si miren que hay algo que puede empezar a ayudarles a que todas estas cicatrices y todas estas heridas abiertas también tengan un manejo adecuado y tengan un resultado pues más que óptimo según pues las condiciones de cada paciente, de cada herida, de cada cicatriz. Entonces recuerden, plasma regenerador, plasma rico en plaquetas regenerador, nos va a ayudar muchísimo a todo el tema de recuperación de tejidos en general. También hemos tenido pacientes, por ejemplo, deportistas que, por ejemplo, al saltar mucho, se lesionan las rodillas, ¿sí? Y el dolor es a veces muy fuerte. Como les digo, el plasma ayuda mucho al dolor, a desinflamar, pero también a empezar a regenerar estas articulaciones. Hay inclusive pacientes que ya habiéndose operado de las rodillas, llegan hacerse este tipo de tratamientos. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, les recuerdo aquí ya para finalizar nuestros contactos al WhatsApp 316-435-1177, 316-435-1177 y por supuesto también si nos quieren encontrar en las redes @la doctora recomienda. Muchas gracias por su atención a todos, nos vemos el otro sábado. Chao, chao.